Buenas tardes. Por algunas informaciones que se han estado publicando en estos días sobre un sínodo que va a celebrar la iglesia en el próximo mes de octubre, que es el sínodo panamazónico, es decir, de la Amazonía, hay quienes se están preguntando si llegaremos a presenciar una iglesia católica que consagre a sacerdotes casados. Si la iglesia católica se está planteando la revisión del celibato, entonces es bueno hacer algunas precisiones. El celibato es una institución administrativa de la iglesia católica. No es una institución evangélica. Cuando digo que no es evangélica, es que no es un mandato del evangélico, de los evangelios, pero sí es una institución administrativa que forma parte esencial del dogma católico. Entonces, la iglesia no tiene planes de desentenderse del celibato. No, no, no. No tiene planes de desentenderse del celibato. Es fundamental el celibato para el catolicismo. Lo que ese sínodo tiene un carácter especial, porque ese sínodo pues va a tratar la situación de la Amazonía. La región amazónica, pues que es considerada como el principal pulmón del mundo, está ubicada en países de Sudamérica, en Brasil, Bolivia, con una gran zona amazónica, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa y Surinam. Esos son los países que tienen un área amazónica habitados en gran medida por comunidades indígenas. Entonces, en esa región, además del problema ecológico que se da, el problema de la marginalidad, está la realidad de que la Iglesia Católica no dispone de sacerdotes suficientes para asignarlo a la evangelización y a la conducción de las iglesias en esa región amazónica. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Iglesia Católica allí se va colocando en desventaja, porque como la iglesia requiere de un hombre de fe, pero profesionalizado, con realización de estudios bastante amplios, como lo que tiene que realizar un sacerdote para prepararse, las iglesias evangélicas no tienen esos requisitos, aunque algunas sí tienen a muchas personas preparadas, y entonces la opción que se le está dando a los creyentes en las Amazonías es la de irse a los cultos, a las religiones protestantes, porque la Iglesia Católica no tiene sacerdote suficiente. Entonces lo que se está planteando es la posibilidad de que en ese sínodo que se va a celebrar en el Vaticano del 7 al 27 de octubre, se autorice a que ya ancianos que han formado una familia estable, que están casados, pues pudieran ser ordenados excepcionalmente como sacerdotes. Eso no se ha aprobado todavía.
y sería de manera muy particular y expresa para esta zona. Desde luego, cuando se establezca ese precedente, podrá ser que después se experimente en otras zonas. Entonces, ¿qué es lo que pasa también con los sacerdotes cuando llegan a la Amazonía? Que le toma un buen tiempo involucrarse con la cultura indigenista. Y entonces no es fácil la compenetración. Al no hacer tan fácil la compenetración, pues evidentemente que el trabajo de la evangelización católica tiene límites. Entonces se están tratando de que esos sacerdotes sean sacerdotes indígenas, es decir, a indígenas que ya han formado familia y han levantado esas familias con uniones estables, que a alguno de ellos se le permita pues consagrarse como sacerdotes con todas las facultades de un sacerdote para trabajar en esa área. De eso es que se trata hasta el momento, pero eso está pendiente de lo que ocurra en este sínodo que se va a celebrar, que ha convocado el Papa Francisco para la región panamazónica, que se va a celebrar pues en el mes de octubre. Otro tema difícil, pero ese no se está debatiendo por ahora, ese no está en la agenda, es el de las mujeres diaconisas. Eso será mucho más adelante. Creo que en la medida en que la Iglesia Católica se vea pues precisada a incrementar su presencia con gente calificada en todas las regiones del mundo, entonces en esa misma medida pudieran ir dando pasos excepcionales como este que se está discutiendo para el sínodo de las Amazonías, donde pudiera ser que sacerdotes fueran personas casadas que ya han formado su familia. Hasta ahora la iglesia tenía una excepción, porque a un viudo se le puede permitir, que ha tenido hijos, se le puede permitir la consagración sacerdotal, pero eso la iglesia solo lo acepta cuando ya ha desarrollado sus hijos, cuando ya sus hijos se han hecho adultos y no dependen de él. Este cambio de todas maneras es importante si se produce y va a producir pues muchos debates interesantes. La Iglesia Católica siempre ha sabido en cada paso de su historia renovarse, ¿no? Y ponerse a tono con los tiempos. Buenas tardes.